Bienvenidos viajeros del Warp a una miniserie de pocos vídeos sobre cómo jugar a Warhammer 40.000 en el formato de patrullas, que bajo mi opinión es la mejor forma de adentrarse en el mundo de este tabletop debido a que las reglas básicas se conservan pero son delimitadas, así como las diferentes facciones y las construcciones de ejércitos se encuentran ya predefinidas para no acabar enterrado en un sinfín de posibilidades desde el comienzo. Como esto se supone un vídeo para personas que están siendo introducidas al hobby de miniaturas, muchas están empezando por el fanatismo procedente del juego de PC Space Marine 2, dejadme deciros que estáis más que bienvenidos. Bienvenidos a esta amplia comunidad de jugadores que buscan divertirse y pasar un buen rato tirando dados y luchando por convertirse los vencedores de pequeñas batallas y escaramuzas en un gigantesco universo en guerra. Porque como todo jugador que se encuentre con ganas de empezar, ha de saber que en este universo solo hay guerra. Y buena onda, si eres un metemierdas, mejor ve a jugar a Fortnite con tu skin de furro, que aquí buscamos promover el buen ambiente y las ganas de echarse unas risas. Warhammer 40.000 Patrullas, o Combat Patrol, como dirían en Warhammer Community, es un juego simplificado del juego habitual con unas pequeñas diferencias. En primer lugar, y más significativo, es que los ejércitos se encuentran predefinidos, es decir, no podremos jugar con ciertas subfacciones, como serían cicatrices blancas o demonios, por ejemplo, pero no te preocupes, si tienes pintado tu ejército de blanco con rayos rojos, siempre podrás preguntar que te dejen usar tus miniaturas, aunque no sea el color del destacamento. Pero dejémonos de chácharas y vamos a adentrarnos en la disformidad. ¿En qué consiste el modo patrullas? El modo patrullas consiste en un sistema de juego de Warhammer 40.000 con reglas cerradas y listas predefinidas, como ya había dicho. En total, existen un total de 6 misiones del primer lanzamiento del reglamento para Combat Patrol, con diferentes despliegues y objetivos. Pero antes de nada, empecemos con el principio. ¿Cómo se juega esto? ¿Qué son todos esos números y letras? Y, sobre todo, ¿cómo diablos los uso? Warhammer Patrol mantiene un formato igual al de Warhammer 40.000 en sus dataslates, que son los siguientes. Poniendo de ejemplo a un valeroso soldado de Cadia, ¡Cadia vive! La M es el movimiento de la miniatura o unidad. Tenéis que tener en cuenta que en el juego en general todas las medidas se toman en pulgadas, por lo que una unidad de soldados cadianos moverán siguiendo su valor de movimiento, o M6, lo que equivaldría a 6 pulgadas de movimiento. Quizás es un poco odioso, pero creedme, no merece la pena ponerse a calcular cuántos centímetros son. Mejor gastarse 3 euros en un metro del chino en pulgadas. Luego tendríamos la resistencia del soldado, que posee una T3. Si tienes las dataslate en español, quizás aparezca una R en lugar de una T. Y después una salvación o elemento de salvación, es decir, en este caso un 5 más, lo que significaría que necesitaríamos sacar en un dado de 6 caras un 5 o un 6 para evitar una herida común y salvarse de este daño. Es muy común en el juego que encontréis referencias de un dado de 6 o un de 6, por lo que siempre que veáis ese símbolo significa que necesitaréis tantos dados de 6 caras para poder llevar a cabo la jugada. Las heridas es el siguiente valor, W. Los cadianos tienen una herida, por lo que si reciben un daño 1 o superior, serán retirados del campo de batalla habiendo cumplido el papel de defender la humanidad de uno de sus enemigos. A continuación, tendríamos el valor de liderazgo, o LD, que en este caso es 7 más, donde en momentos puntuales, que explicaremos adelante, deberemos enfrentar 2 dados para superar dicho valor. Y por último, tendríamos el valor de OC, o control de objetivos, que en este caso es de 2, es decir, que cada miniatura aportaría 2 puntos de control sobre un objetivo en disputa, siendo manteniendo el objetivo aquel ejército que mantiene más puntos de control dentro del objetivo. Y así, estos serían los valores bases de las miniaturas. Y por otro lado,
se encuentran los valores de las armas, ya sean de combate cuerpo a cuerpo o de disparo, manteniendo el mismo tipo de estructura entre ambas. Primero tendríamos el rango, el número de pulgadas que alcanza un arma a su posible objetivo. Como es de entender, las armas de combate cuerpo a cuerpo no pueden ser arrojadas, aunque la verdad molaría bastante, por lo que su rango aparece delimitado como rango de melee. Después, el número de ataques, que en el caso del fiable Last Gun o rifle láser tiene 1, sin olvidar estas palabrejas que están situadas al lado del arma que indican características especiales de las propias armas, lo que explicaré más adelante. A continuación tendríamos el Ballistic Skill, BS o WS, que equivale a la habilidad de armas necesitando un 4 más, que serían un 4, un 5 o un 6 en un D6 para que el ataque impacte a su objetivo. Que no dispare o ataque al cielo, vamos. Después viene la S, o lo que vendría siendo la fuerza del arma, que en nuestro caso es un valioso 3. También tendríamos el AP, que hace referencia al factor de penetración de un arma. Es decir, si un objetivo contra el que disparamos tuviese una salvación de 5 o 6 y nuestra arma constase de un factor de penetración de -1, tendríamos que resolver la tirada de salvación necesitando un 6 únicamente para salvarnos. Recordando que si el valor obtenido bajo las opciones válidas es superior a la salvación de 6, o como se dice, de camisetas, no podríamos salvar dicho disparo y recibiríamos el daño del arma directamente. Y por último, tendríamos el valor de D, o daño, que infligirá el ataque si no se ha salvado mediante la tirada de salvación del objetivo. Dicho esto, estamos preparados para defendernos dentro de una batalla de Warhammer 40.000. Así que empecemos explicando de qué se trata Warhammer 40.000 Patrullas. El juego consta de varias etapas. La primera es colocar una escenografía en un mapa delimitado, normalmente de 44 por 30 pulgadas. Lo normal es plantear una escenografía asimétrica, pero justa, que no sea un campo de tiro y que se especifique qué beneficio otorga cada elemento de la escenografía, desde cobertura, oscurecimiento, ventanas tapiadas y cobertura ligera. Después de ello, lo ideal sería mostrar tu Combat Patrol a tu compañero de partida y especificar en qué consiste tu ejército, con qué mejora constante y con cuál será tu misión secundaria que tratarás de jugar, aunque personalmente me gusta más elegir la misión previo a este paso para hacer la táctica más divertida a tu elección. Aquí, cuando explicamos la lista, recordad que pese a ser un jugador competitivo, lo divertido es que sean nuestras decisiones y los dados los que decidan el resultado, no que debido a la falta de comunicación y no explicar algo que nos encontremos con una posible sorpresa, como que un personaje portó un arma especial de cuerpo a cuerpo o que una unidad tiene una cierta habilidad especial que podría condicionar una acción. Lo mejor, hablar, hablar y hablar, hablar hasta cansaros. Lo divertido es conocer a tu compañero y pasar unas horas divertidas disfrutando cada uno de su ejército. Después de esto empezaría la parte de elección de defensor y atacante, que se decide tirando un dado cada uno, y el que mayor resultado obtenga elegirá cuál de las dos opciones prefiere, teniendo en cuenta que el defensor empezará desplegando su ejército. En la fase de despliegue, las unidades deberán ser colocadas una por una, es decir, una el defensor y otra el atacante, así hasta que todas las unidades estén colocadas en el terreno. Si alguien no tiene más unidades por colocar, el otro jugador seguirá colocando todas sus restantes unidades seguidamente. Aquí se debe puntualizar dos cosas. Primero, explicar qué personaje especial se encuentra dentro de qué unidad, o si por el contrario se mantendrá fuera de manera independiente. Recordad que los personajes se mantendrán en la misma posición que se seleccionan, y las habilidades que posee pueden o no activarse en función de que acompañen a una unidad. Segundo, qué unidad se mantendrán en reserva estratégica, por lo que no sean desplegadas en el despliegue habitual. Sí que podrán entrar por reservas estratégicas, es decir, en el turno 2 podrán entrar por el lado de la zona de despliegue, en el turno 3 por los laterales siempre y cuando no estén dentro del área de despliegue del rival y finalmente en el turno
4 y 5 por cualquier lado de la mesa o usando una estratagema de Deep Strike, que si la unidad lo permite podrá entrar en cualquier parte del terreno de juego conservando la restricción de a 9 pulgadas o más de cualquier unidad enemiga. Ahora, una vez toda la mesa desplegada, volveremos a hacer una tira de iniciativa y el que consiga mayor resultado elegirá si prefiere empezar primero o segundo. Tened en cuenta que en muchas ocasiones no te interesará comenzar la batalla debido a que quizás tengas un ejército que necesita un poco más de calentamiento, aunque en otras ocasiones, si tu ejército es un ejército de combate, sí te interese considerarte quizás esconderte de ciertos disparos de tu rival, así que esto dependerá única y exclusivamente de vuestras decisiones. Y ahora que comienza el juego. El juego consiste en 5 rondas completas, que constan de un turno del jugador A y otro del jugador B. El juego puede durar menos si ambos jugadores ven que está decidido. Si acaba el tiempo, si se quiere jugar con tiempo o si uno de los dos jugadores elimina al rival contabilizando los puntos que podrían conseguir ambos, pero teniendo en cuenta que el máximo de rondas siempre será de 5. Cada turno, empezando por el jugador con iniciativa, consta siempre de las mismas fases. Primero, la fase de mando, donde los ejércitos reciben un punto de mando cada uno. Deben de realizar las correspondientes tiradas de acordamiento si alguna de tus unidades en el turno anterior perdió la mitad de sus miniaturas o heridas, así como las puntuaciones de los objetivos primarios, en su mayoría salvo en algunas misiones específicas. Y, por último, realizar sus habilidades de ejército correspondientes. Después tendríamos la fase de movimiento, utilizando el valor M, por ejemplo, como hablábamos de un soldado cadiano, puede mover hasta 6 pulgadas, pudiendo elegir no mover nada, mover una parte de esa cantidad o el total de las 6 pulgadas, o, en un caso especial, realizar un movimiento de avance, en el cual podremos lanzar un D6 que se sumará a nuestro movimiento de 6 pulgadas para avanzar, condicionando que en fases subsiguientes no podremos cargar o disparar salvo que las armas indiquen arma de asalto. Adicionalmente, no se podrá realizar ningún tipo de acción si hemos avanzado. Una vez pasada la fase, no podremos volver a mover una unidad con un movimiento de mover o avanzar, por lo que es recomendable mover todas aquellas unidades que nos interese mover. Recordad, intentaremos realizar todos los movimientos en la fase de movimiento para que más adelante no tengamos problemas o incoherencias con unidades, ya sea porque no llegamos a realizar una carga o no llegamos a disparar. Aunque este tipo de ocasiones va a ocurrir más de las que nos gustaría, siempre podremos hablar con nuestro enemigo para comentarle nuestra jugada. Dicho esto, quedará en fase de la otra persona a aceptar si quiere o no permitirte realizar dicho movimiento que no habías realizado. Después viene la fase de disparo, donde necesitaremos comprobar el perfil del arma que portan las unidades para saber si podemos o no utilizar dichas armas en primer lugar. Lo primero es conocer el rango de un arma. Si ésta es igual o menor al rango del perfil, podremos dispararla. A continuación, debemos de comprobar que nuestro objetivo deberá de ser visible desde quien la dispara, a quien recibe el ataque. Aquí debemos de tener en cuenta los siguientes condicionantes. El objetivo es visible en su totalidad o en parte. En ambos casos podremos disparar si, por ejemplo, tenemos un pelotón de soldados y vemos uno de toda la unidad recibiendo los ataques, pero aquellos que no vemos tendrán la ventaja de cobertura. Por su parte, si queremos disparar con una unidad, pero solo tenemos 2 soldados que ven a nuestro objetivo, solo podremos realizar dicho ataque con esos soldados. Diferente es que con un tanque o personaje, ya que si dicho personaje ve desde un punto de miniatura, podrá disparar todas las armas, siempre y cuando estén dentro del alcance de su objetivo. Después vendría la fase de carga, donde podremos entrar y entablar combate. Para su realización deberemos de manifestar nuestra intención de cargar,
no pudiendo cargar con aquellas unidades que avanzaron, salvo que dispongamos de una regla especial que lo permita. Dicho eso, necesitaremos realizar una tirada de 2 dados de 6 para poder cargar. Si la tirada alcanzamos a nuestro objetivo con dicha cantidad de pulgadas obtenidas con los 2 dados, nos dará la condición de pelear primero, teniendo en cuenta de que nunca podremos declarar una carga si ya previamente nos encontrábamos en un combate de melee. En la fase de combate siempre empezará peleando aquel jugador cuyo turno no está en juego y luego el rival eligiendo qué unidad queremos que pelee, salvo que tenga la condición de pelear primero. Aquellas unidades con dicha condición realizarán todos sus combates hasta que todos aquellos con la condición de pelear primero hayan finalizado sus combates de seguido, como una ventaja extra. Es decir, yo, siendo el jugador cuyo turno está en curso, podré pelear con mis 2 unidades que cargaron y adquirieron la condición de pelear primero este turno, antes que mi rival. Una vez utilizadas dichas cargas, mi rival elegirá su primera unidad para atacar con ella, eligiendo él una, y una vez que haya acabado, yo elegiré otra, turnándonos hasta que todas las unidades en el rango de amenaza, que significa que las miniaturas se encuentren a menos de 1 pulgada de otra enemiga, hayan combatido. En el combate cuerpo a cuerpo, a diferencia del de distancia, utilizaremos únicamente un arma y modo si tuviera varios modos, y si el arma posee extra attack, también deberá de ser incluida. Elegiremos el arma utilizando su perfil de número de ataques, que tiraremos tantos dados como ataques tenga. Luego la habilidad de arma, y luego enfrentaremos la fuerza de nuestro ataque contra la resistencia del objetivo, que si pasamos ambos, usaremos nuestro factor de penetración o AP contra la tirada de salvación que deberá realizar nuestro rival. Si falla, aplicaremos el daño del arma contra la unidad. Sin embargo, si salva, no haremos nada de daño. Una vez finalizada la fase de combate, comprobaremos si hemos completado algún requisito de nuestra elección de misión secundaria, y así sumaremos los puntos de ser necesario de misión secundaria. Una vez completado este paso, comenzará el turno de nuestro rival, y como dijimos previamente, esto sucederá hasta completar 5 rondas completas o el juego acabe por elección de ambos jugadores, designando al vencedor de la batalla. Así pues, ahora podemos decir que estás listo para probar el modo patrulla de Warhammer 40.000. Espero que lo hayas disfrutado y nuevamente, bienvenido a este apasionante e increíble universo en el cual solo hay guerra.